Pues saludar médico, vea. La verdad, Bueno, no, démosle que ahí va, se va uniendo la gente. Bueno, la idea de este conversatorio, de esta tertulia, nació de uno de los grupos que tenemos como comunidad Cerequinos, donde se plantea una duda, se plantea o más que una duda, se le diera un concepto sobre el tema del paso fino, aquí en Colombia inicialmente, pero se abrió un poquitico en este grupo con varias personas de otros países, ¿cierto? Que también son aficionadas al caballo, especialmente pues al tema del fino. Yo preparé algo acá como para que ambientemos un poco y partamos como desde las diferencias del paso fino de algún tiempo con lo que se está viviendo en la actualidad. Y ahorita vamos a contextualizar al médico para que podamos ir como entrando en materia frente a esta discusión que nos parece pues supremamente importante. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver este video. Lo estamos viendo, ¿cierto? sí, señor. Ok. Entonces aquí hay un video antiguo. Hubiera querido que estuviera más malo. Número 4, en representación de Puerto Rico. Recuerdo del triunfo. Es el hijo de Imperial de Santa Gertrudis en armadura, bajo la conducción de Guillermo González Lavoy. Entonces, quería como mostrar estos dos videos donde hay un antes y un después y donde se ven marcadas diferencias, ¿cierto? La discusión partía médico en este grupo de WhatsApp que lo llamamos Comunidad Cerequinos, que viene funcionando hace más de un año, donde solamente compartimos como temas académicos y de formación. Y se hablaba mucho, hablábamos de que se ha perdido la esencia del paso fino, porque ya no suena como el fino, que ya no es lo mismo. Se planteaban algunas situaciones referentes al tema de la poca flexión que hay en los anteriores, en algunos de los ejemplares del paso fino, sobre todo pues en el extranjero, en Estados Unidos. Y de ahí partimos la discusión. Entonces decíamos que si era que se estaba perdiendo como esa esencia del fino o qué estaba pasando realmente con el fino. Y yo quiero partir como desde una óptica personal
pero cuando yo iba a las exposiciones equinas, el Paso Fino era el que más llenaba. Se veía el Coliseo repleto cuando era el Paso Fino, y hoy vemos que hay una gran diferencia en cuanto a la trocha del fino. Ya llama mucho más atención la trocha que el fino, que es el paso que más nos caracteriza a nosotros. Entonces partíamos de ahí pues como de esa discusión. Dejo abiertos los micrófonos para que cada uno de nosotros participe desde su óptica y demás. Así que bien pueda, porque esto es una tertulia, todos podemos hablar en el momento en orden para que no nos interrumpamos. Así que, médico, ¿qué nos tiene que aportar? Bien pueda, médico. Las que uno habla, los otros podemos apagar los micrófonos para que nos escuchemos bien. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Johan, por esta invitación y a todos los que están escuchando o van a escuchar este pequeño live. Eh, Médico, se silenció tu micrófono, médico. Ahora, Ya. ya, un conversatorio que ojalá pues prenda como las alarmas y que resuelva también muchas dudas, ¿sí? Porque como yo siempre lo he dicho, el caballo en todas sus modalidades ha evolucionado demasiado. Entonces, el paso fino, pues lógicamente no se va a quedar atrás en esa evolución. eh, y una evolución que de pronto ha sido tánea, en otros casos ha sido dirigida. Yo diría que en la mayoría de los casos espontánea, porque estamos tratando de llevar el caballo a un punto muy comercial, y eso ha influenciado mucho naturalmente, porque es que el criador tiene que buscar, lógicamente, esa parte comercial, y si es lo que está gustando, si es lo que realmente se está vendiendo, pues se recurre a buscar reproductores que estén generando ese tipo de andares, de refinamiento. Lógicamente, eso es bueno porque estamos viendo unos animales que han llegado a un refinamiento, a un pulimento extraordinario. Y bueno, pues hay que ver que eso tiene una parte buena, pero como todo, a veces se nos está yendo la mano al otro extremo. Entonces, empezaste muy bien mostrando dos videos donde se ven animales de otra época y de esta. Independientemente de dónde se hizo el video, son caballos de paso fino. Estamos generando al fin y al cabo para la red. Y igual el caballo de paso fino se mueve igual, por así decirlo, en cualquier país que esté. Naturalmente, nosotros tenemos más historia y vimos muy bien el caballo contrapunto, caballo que yo creo que nació fuera de época y mucho más el papá, pistolero. Me tocó montar en él muy pequeñito, con una montura más grande que yo, y me tocaba meter los pies por entre las raciones, pero era tan de silla que montábamos todos los primos de la misma edad. El caballo no se descomponía, era el mismo, no dejaba ninguna duda. Era el mismo fino, manibajito, eh, supremamente pulido. Lógicamente no gustaba en las pistas. Era un caballo que no pasó nunca, yo creo que de tercer o cuarto puesto, cuando más. Yo digo, y he sostenido siempre, a mí me parece que el caballo nació fuera de época. Después produjo a Contrapunto, un caballo más elegante naturalmente que Pistolero, y un caballo que produjo una descendencia importante y que hizo una competencia que fue histórica eh, en Bogotá. El caballo Contrapunto, el caballo Bochica, el caballo Resorte Cuarto, tres grandes reproductores, tres estilos diferentes de caminar de paso fino, cada uno pues mm, guardándole eh, lógicamente su respeto por la raza y la genética de cada uno, y donde produjeron pues yo diría que una gran cantidad de animales importantes. Quizá a Resorte Cuarto le cogieron más,
pues tenemos una gran descendencia de resorte cuarto. Pero también vimos cómo ese cruce entre esas diferentes líneas produjeron pues grandes campeones sin duda. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos en esa evolución porque a veces no trazamos muy bien el norte y bienvenida sea la cuña para el ABC, los cursos del ABC, el caballo de paso, que vamos para Medellín y luego para Miami, 24, 25, 26 de marzo Medellín, Miami 31 de marzo, 1 de abril. Porque en esos cursos vamos a ampliar un poco sobre la determinación del norte, para dónde va el criadero, hacia dónde va, qué queremos, qué no. Y por otro lado, ver esa evolución que ha tenido pues todos los andares. Hoy estamos hablando del paso fino en específico, pero todos los andares, si vemos videos antiguos, pues no, realmente los caballos grandes campeones de hace 30 años, hoy yo creo que no cogerían cinta con toda seguridad. Entonces, eso es una de las grandes virtudes que tiene el caballo de paso, que cada uno es una joya, cada uno es una pieza única y en consecuencia pues tenemos que cuidarnos mucho de ver para dónde vamos, porque en ese trasegar hemos visto cómo estamos perdiendo a veces claridad, estamos perdiendo finura, nos estamos yendo al otro extremo. Y algo muy importante que estoy seguro que va a dar para comentar mucho, estamos castigando finura por velocidad y eso no puede ser. Eh, Caballo de silla, caballo de paso tiene que ser un caballo de silla por excelencia y no puede perder la claridad. Cuando deja dudas, ya ahí empezamos a perder. Dijiste algo muy claro, médico, allá lo último, cuando estabas terminando tu intervención, de otras que seguramente vas a tener, que estamos sacrificando el tema de la finura por la velocidad. Y referente a ese comentario que nos hacían en el grupo, que si no estoy mal, ¿quién fue el que nos hizo ese comentario, Germán? Nos hablaba, Carlos José, de Caballo Sucre. Nos decíais que cada vez que veo el paso fino del exterior, pienso que acá hemos perdido un poco de rumbo, porque hablaba de una yegua de allá de Estados Unidos, de JH, y alguien que vivía allá en Estados Unidos hacía una reflexión. Lástima que no se conectó, no se ha conectado en este momento Roxana, pero ella hacía una reflexión bien interesante y era que lastimosamente en Estados Unidos los jueces se tendrían que volver un poco flexibles en cuanto a esa claridad del fino y por eso yo no sé si eso está bien o está mal, si eso atenta o no contra el tema del fino, porque ella decía, o sea, en Colombia salen 20 en una competencia, allá en Estados Unidos salen 6 y si tienen que excusar, tendrían que excusar a la gran mayoría, entonces se quedaría la gran mayoría de competencias desiertas. Y eso realmente pasa, porque yo estuve en varias ferias allá en Estados Unidos y yo escuchaba y pucha, ¿será que es que a mí se me olvidó esta vaina o qué? O yo estoy mal, porque no se escuchaba con claridad el tacataca. Y hoy, aquí en Colombia, en muchas ferias tampoco se escucha muy claramente el tacataca, que es lo característico del paso fino, o no sé si es que estoy equivocado. Johan, Johan, Bien, pues, ¿quién va a hablar? Médico. Johan, eh, ahí respondiendo un poquito una de las preguntas que te hicieron, eso lo vemos y quiero extender un poquito el comentario que hice de la planta. Eso lo estamos viendo en todas partes. Eso es una cuestión de la misma genética y el desarrollo y evolución del paso fino a nivel mundial. Y, igual hemos tenido dificultades en las competencias en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Puerto Rico. Y, y es muy espectacular, animales de una gran velocidad de ejecución, una gran frecuencia de pisada, pero que finalmente no son claros. Y, y en eso
sí tenemos que ser supremamente razonables, tanto los jueces como los mismos expositores, criadores y además todo el personal técnico de las ferias. No nos dé miedo penalizar o descalificar los que no van en cuatro tiempos, porque es que los jueces tenemos una responsabilidad grande en la pista y el campeón va a ser el reproductor del momento y no podemos darnos el lujo de premiar caballos que no estén claros, naturalmente. Entonces, los mismos eh, organizadores de las ferias se quedan preocupados cuando ven que los jueces descalificamos toda una competencia y que queda desierta. Entonces empiezan también ellos a llamar la atención, venga, pues seamos flexibles y esto y lo otro. Entonces, eso es delicado porque no podemos llegar a engañar al mismo expositor, al mismo creador. En ese sentido, yo creo que todos nos tenemos que poner la mano en el corazón, pensar con la cabeza y no con el corazón, la mano en el corazón para poder eh, tener esa claridad y no pensar con el corazón para poder tomar una buena decisión. Porque mire a dónde vamos y mire los comentarios ya a nivel mundial, cómo se están haciendo. Y pues yo creo que estamos a tiempo de ir frenando un poquito eso y no llegar a comentarios, que eso sí me parece lo más salido de casillas, es que habrá que crear otra categoría para otro tipo de vino. Yo pienso que el paso fino es uno solo. Claro, ese argumento de la flexibilidad para favorecer el espectáculo está atentando contra el verdadero desarrollo del caballo, creería yo. Maritza, ¿ibas a hablar? A ver si me escuchan, me disculpan que voy en el carro. Es algo muy delicado, estoy 100% de acuerdo con Martín. El problema de los eventos acá, como explicó Roxana la vez pasada, es eso, hay menos caballos, pero al mismo tiempo estamos poniendo en peligro el desarrollo del caballo o la evolución del caballo en Estados Unidos. Si bien hay parámetros para juzgar y luego hay gente que quiere llevar sus caballos a otros lados, es una responsabilidad gigante juzgar correctamente a los cuatro tiempos del caballo de paso fino, porque después se distorsiona la imagen. Yo estuve el fin de semana pasado en un taller de juzgamiento. Quise ir para ver cómo se educan los jueces, precisamente porque últimamente es inaudito cómo juzgan las competencias. Y han venido muchos jueces internacionales. Cuando ellos vienen y ponen como su voz y su voto, se nivela un poco. Pero cuando son los jueces de acá, uno a veces no entiende. Fui, escuché. Y hay dos conceptos. Uno es de dar el espectáculo y proteger los caballos que sí vinieron para no desmotivar la participación de la gente. Y dos, que en la cultura americana, yo soy nacida y criada aquí, está siempre muy importante el concepto de que todo el mundo se sienta bien, de la inclusión. Entonces, así como en la competencia de cabresteritos a todo el mundo le dan primer puesto, pues también están queriendo premiar y juzgar caballos que no están presentando lo que tiene que ser. Pero ellos dicen, toca dar un premio. Yo pregunté, por ejemplo, si el caballo cumple lo que es para un primer puesto, listo, pero si el siguiente no cumple lo que es para el segundo puesto, ¿qué pasa? El reglamento de Estados Unidos no permite declarar un puesto desierto. Puede eliminar a todo el mundo o el siguiente en el marcador, así no sea un nivel de un segundo puesto, tiene que ocupar el segundo y el otro el tercero y así en orden. Entonces, el reglamento como tal está previniendo que evolucione, perdón, no que evolucione, que se conserve el paso fino. Hay algunos montadores, algunos criaderos que mantienen esa imagen y son un poquito más desplazados los caballos, más levantados de manos
que otros, pero mantienen ese paso fino nítido. Entonces, pues no hay un orden, por lo menos en lo que hablo aquí en Estados Unidos, y es mi opinión. No soy juez, no soy nada, pero creo yo que el problema es ese, que por estar permitiendo lo otro, se está perdiendo lo primero, lo primordial, que es la definición del paso fino. Totalmente, Mari, porque eso ya no pasaría a ser competencias de finos, sino integraciones de caballistas, creería yo. Lo estoy diciendo pues así como muy escuetamente. Germán, ¿ibas a hablar? Ponle audio al micrófono, Germán. Gracias. Lo que ha comentado el doctor Vélez y la señora Maritza, y por supuesto lo que has comentado vos, es muy cierto. Entonces aquí entramos ya pues como a la parte del concepto individual, y valoro lo que dice, destaco lo que dice el doctor Vélez con respecto a que de Colombia buscamos un mercado para comercializar nuestro caballo de paso fino. Entonces, de pronto caímos en un error, no sé hasta dónde será correcto mi apreciación de error, en buscar un caballo más universal, más internacional. Entonces nos fuimos, ¿qué gusta en el mercado americano? El caballo manibajito, de muchísima velocidad, que no se desplace prácticamente pues sin desplazamiento, pues muy parqueado, digámoslo de alguna forma, que pues, para mí no es reunión, sino una retención, y con una velocidad muy alta. Entonces, todo el mundo aplaudía pues porque impacta a la visual pues un caballo que tenga una velocidad pues impresionante, y se cometió el error de direccionar que esos eran los caballos de pronto que teníamos que empezar a hacer aquí en Colombia para poderlos comercializar en Estados Unidos o en otros países donde guste esa tendencia. Ahí caímos en ese error, desviamos el rumbo del barco porque nos dimos cuenta, y afortunadamente eh, la velocidad es el enemigo número uno de la exactitud. Y ya nos dimos cuenta aquí en Colombia que el caballo, que la rapidez nos castigó principalmente en la exactitud. Caballos más rápidos, porque acabas de decir, la menor flexión en sus anteriores y posteriores, pues tiene menor elevaciones, por supuesto, y pues pueden hacer mucho más veloces y un tranco mucho más corto. Eso por un lado. Entonces, yo creo que yo soy una persona desde el lado positivo. Cometimos un de desviación, ya estamos nuevamente enderezando una bicicleta. Se te está yendo el audio, Germán, se te quedó paralizada la imagen. Ahora sí, dale a ver de nuevo, activa el micrófono. Activa el micrófono. En Feria de Flores me pareció espectacular, 27, 30 potrancas y potros en proceso delfino, y ninguno fue retirado por fuera de modalidad. Todos ya empezaron a entender que la velocidad, repito, es el enemigo número uno de la exactitud. O sea que yo creo que ya vamos como haciendo unas correcciones en ese sentido en las nuevas generaciones de ejemplares, pues. Eso por un lado. Segundo, la parte de los juzgamientos. Hombre, es que es muy difícil porque, vea, y el doctor Vélez, estoy seguro que comparte mi opinión, uno tiene que juzgar lo que sale en cada feria. Y si, con todo respeto, no, yo no quiero hablar mal, pero si en una feria que esté uno, en un festival, en un agrado o algo, vienen caballos de no muy buena calidad, de no muy alta calidad, digámoslo de alguna forma, hombre, toca juzgar y premiar lo que salió ahí.
por supuesto que si hay ejemplares que están muy desviados en los parámetros, pues si es necesario declarar desierta una categoría, yo la declaro desierta. Y a uno de los mismos organizadores le piden el favor. Ay, hombre, doctor, oh, venga, es que usted sabe que es un festivalito y que la gente pues hace su inversión y quieren ver su caballo. Entonces, la ponen a uno, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que es que eso es fomento? O lo que tú acabas de decir muy sabiamente, hombre, Johan, una integración de caballistas. Entonces, yo le digo, pues, y me disculpan, yo me he ganado los madrazos más berracos del mundo por haber, no, no, por no haber premiado o dejado más arriba un ejemplar que era el favorito de todo el mundo, pero estaba fuera de la modalidad. Se le vio otra vez el Y audio me he ganado, vea, se los le, madrazos que usted... se le vio otra vez el audio a Germán. Es que me aparece inclusive, Bueno, Germán, que tienes muy bajito la señal de internet. yo Entonces, no sé, hombre, yo estoy aquí pegado al router este, tengo 3 veladoras prendidas porque eso sí, mi mamá ve 20 películas y nunca le va nada, y yo tengo una charla y vea. no, pero ahí ya está mejor, ahí ya subieron las rayas, dale. Bueno, entonces no sé si me alcanzaron a escuchar. Yo me he ganado muchos madrazos y en muy mala forma, pues, por no haber premiado un caballo que era el que todo el mundo público aplaudió y felicitó porque se veía, pues, pero a la visual sí, pero no estaba marcando los 4 tiempos laterales con claridad. Entonces uno, miércoles, ¿cómo hacemos si yo en esta región donde estoy, pues, pues, pues pongámoslo de segundo entonces? O sea, ¿cómo tomar esa decisión? Es algo que no es fácil de aclarar. Si nos vamos a los reglamentos y a los cánones de cada andar, te cuento pues que nos quedaríamos casi sin caballos pues para juzgar en competencias y en exposiciones. No hablo de las famosas, no hablo de las grandes, menos de una nacional que ahora con el formato de puntaje, pues ha mejorado en calidad, porque es que de eso es lo que se pretende, que los callos a ciertas competencias, a ciertas categorías, vayan los que realmente hayan hecho el mérito para participar. Entonces, yo, yo concluyo, démosle un tiempito, porque yo creo que vamos mejorando las desviaciones que tuvimos en un pasado, como nos sucedió con el trote también, pero ya en el fino hemos estado empezando, yo veo crías muy buenas, ahora voy a ir al encuentro de criadores en las de Silla, de Paso Fino, para empaparse uno más de primera mano y mirar animales y los grandes criadores. Ayer cuando el Hugo de San Isidro, eh, la velocidad no es nuestra mayor relevancia, es la exactitud. Y hacia allá tenemos que llegar y volver a llegar ahí. Y yo creo que ya empezamos a hacer el cambio. Nos faltarán un tiempito para empezar ya a ver esos ejemplares marcando claramente con buenos desplazamientos, no tan retenidos, no tan reunidos. Démosle tiempo nomás, es mi aporte, caballeros y señoras. Germán, gracias. Dijiste algo fundamental y es el tema de la velocidad que va en contravía totalmente de la exactitud. Y hablaste también del tema de los juzgamientos y de los dueños y hiciste pues como una reflexión muy positiva y aquí se me viene una pregunta a la cabeza y es si verdaderamente un dueño sabe qué es lo que se juzga en una competencia y si la afición verdaderamente sabe qué es lo que se juzga en una competencia. Porque es que hay veces que trabajamos con el tema de la emoción y solamente con la visual No, y no nos enfocamos mucho en lo que es la parte técnica sí, y lo que debe contener correcto. una verdadera proyección
de lo que es un caballo criollo o en este momento un caballo de paso Sí, fino, que es el tema que nos atañe. Entonces me salta como esa duda y esa pregunta y es si verdaderamente los que vamos, y me incluyo, sabemos de eso realmente qué resalto, es lo que se debe juzgar. Itza, haciendo algunas preguntas a personas en la prepista, al doctor Helber, y enterando a sus seguidores, pues, de esa parte de conocimiento. En alguna ocasión le escribí un mensajito, y es que, hombre, Johan, yo le digo, pues, que la gran mayoría de participantes en una exposición, montadores, dueños, no saben cómo es que se juzga un caballo criollo colombiano de acuerdo al reglamento que tenemos en Fedequinas en este momento. ¿Por, por qué hay unas cosas en el reglamento que el caballo debe girar hacer giros entre 1,50 y mínimo y 3 metros máximo? Eso no es un capricho, eso no es un capricho, eso tiene un fundamento técnico. ¿Por qué los ejemplares en proceso deben hacer esto, esto y aquello? Eso tiene una razón técnica, no es un capricho, ni es que Fedequinas como molestan y que por qué ahora no se le puede tocar el apero a un caballo y lo descalifican, que porque muchas cosas. Entonces, yo tengo una charla sobre juzgamiento, explicando, no la tabla de puntaje, pues, no ver en cualquier parte y uno ahí sabe los porcentajes, sino explicarlo. La doctora Ángela Ochoa tiene una charla también donde explica claramente todo lo que un señor juez observa, evalúa y cualifica, y va llevando su puntaje en su libretica, y otros más avispados que uno lo llevan en la cabeza. Entonces, yo cuando le hablo al montador es, vea, mijo, usted está compitiendo desde que entró a la prepista. Ahí el ejemplar está compitiendo. Hay gente que cree que está compitiendo cuando arrancó, pues entró a la primera vuelta de recorrido. No, en la prepista lo pueden sacar. ¿Cuáles son los reglamentos del freno en la prepista? De los aperos. Hay mucha gente que no sabe y han sacado ejemplares maravillosos. La, los top, una yegua top, la sacaron un día en la prepista por un cambio, porque le cambiaron el freno en la prepista. Entonces, y es por desconocimiento. Ah, pero es que, no, usted si necesita algo, levanta la mano y con toda seguridad el director técnico o los señores jueces le van a permitir hacer lo que usted considere que debe hacer, siempre y cuando no entre comillas, engañe y uno vea que está dándole algún respiro al animal o alguna cosita, pues, una trampita, digámoslo de alguna forma. Entonces, nosotros hablamos del fino, que del trote, que no, que 4 tiempos laterales, que no sé qué, que hijo de misiada, y que esto y que lo otro, y que no sé qué. Pero yo estoy seguro que hacemos una charla un poco profunda con el doctor Vélez sobre los conceptos de juzgamiento, el criterio que uno debe tener para juzgar, para aplicar la ley, porque para aplicar la ley hay que tener criterio también. Yo puedo ver un ejemplar que cometió un pequeño traspiés, pero ese ejemplar fue superior en los demás ejercicios con todos los demás competidores. Por más de que le reste ese traspiés, ese ejemplar queda, es el mejor, va a ser el mejor reproductor para que, cumpliendo con los objetivos de las exposiciones, sea el ejemplar al cual comience a diseminar, pues, su raza y sus saltos. Entonces, mucho conocimiento en ese sentido, en muchos pues, pero en ese sentido nos falta demasiado. Tengo grandes Total. amigos que me llaman, Germán, dame el concepto, ¿por qué mi yegua no quedó en tercera y nueve primera? Si yo vi que hizo todo perfecto, vea cómo giró, vea cómo se desigualó cuando giró en el tren posterior, vea, son detalles que solamente personas muy conocedoras me disculpan
si soy modesto en ese sentido, pero uno tiene que observar eso. Y el dueño y el montador miran es con pasión, y la pasión contra la razón, ahí hay muchas cosas de diferencia. Así es, Germán. En muchas ocasiones no mira sino la tabla y ya. Maritza, levantaste la mano. Bueno, primero que todo le quería agradecer sus palabras sobre el trabajo que estamos haciendo, porque es un trabajo con ese objetivo. Contestar también lo que dijo Johan, la gente no sabe. Yo llevo 20 y pico de años en el gremio aquí y todos los días me sorprendo con algo. Si la gente no sabe qué se está buscando, ¿cómo va a poder buscar lo mismo, crear lo mismo? Y si todo el mundo es muy rápido para criticar y para maldecir a los jueces. Entonces, otro concepto que me preocupa es si hay una entidad que gobierna, digamos, todo el mundo, todos los países confederados, esa entidad, ¿por qué no tiene un estándar básico para los juzgamientos, para la raza? ¿Por qué se permite unas cosas en PFHA aquí en Estados Unidos que no se permite en Fedequinas, por ejemplo? Entonces, la siguiente serie educacional que tengo va a ser con un juez que es juez de Colombia, pero también acá certificado, y es para eso, para ver cómo es que son los requerimientos que tienen los jueces acá. Me sorprendió algo ver que solamente ese taller de juzgamiento existe una vez al año. ¿Y qué tal que uno enseñara las tablas de multiplicar un día al año o un fin de semana? No hay un seguimiento, no hay como esto, no nos cuesta nada una charla por Zoom. Y los jueces de acá se reúnen un fin de semana al año. Y aparte de eso, Confepaso se me hace a mí, debería tener un estándar, algo que maneje un poquito más, que equivale un poquito más todos los países, todos los juzgamientos. Gracias, Maritza. Médico, alzaste la mano. Sí, Johan, ahora que hablaste de que los propietarios, los expositores, los mismos montadores se deberían enterar más del reglamento, de las normas, de las últimas resoluciones. Yo creo que eso es vital y es lo que hemos hablado, que al gremio le hace mucha falta un poquito de academia, es lo que estamos tratando de hacer también y como bien lo has dicho, formando caballistas conscientes y coherentes, conscientes que existen unas normas, conscientes de hacia dónde vamos y coherentes con cada una de estas normas y de las decisiones que se tomen en una competencia. Yo pienso que eso es determinante y que los montadores igualmente se estén capacitando, que tengan la humildad de decir, mire, nosotros debemos hacer también talleres de certificación y de capacitación. Yo pienso que es la manera de que todos estemos filados como en el mismo sentido. Ya hemos hablado muchas veces del tema de las embocaduras, por ejemplo, saber cuál es la indicada, todo bajo de un aspecto de bienestar animal y todo esto. Igualmente en las pistas y ni se diga en los procesos de entrenamiento. Sabemos que en esos procesos de entrenamiento se cometen a veces muchas imprudencias, muchos errores. Es solamente pasar por unas pesebreras en una exposición equina y ver la cantidad de cosas que suceden en esas pesebreras y en esas prepistas también, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es todo el movimiento que se debe involucrar como en ese proceso de capacitarse y de ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y que por encima, el bienestar está por encima de muchas cosas, el bienestar del caballo y por supuesto del propietario, que siempre quiere llegar, por supuesto, a otro nivel, quiere llegar a un nivel superior, siempre está buscando eso.
lo está buscando cuando quiere que su caballo quede campeón, pero no lo logra porque cometió muchos errores en su crianza, en su desarrollo, en su entrenamiento. Entonces, a veces cuando ya quieren tomar una decisión, pues probablemente ya es tarde, porque muy probablemente esa decisión o esa corrección haya que tomarla desde mucho antes. Corrección del rumbo o corrección de el mismo defecto que tenga el ejemplar, ¿no? Entonces, eh, por eso, y yo insisto nuevamente, que en las capacitaciones que estamos proponiendo, pues vamos a identificar que tenemos que poner mucha atención desde muy temprana edad en los potros, desde que tenemos la yegua y la estamos pensando en preñar, saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. A veces el caballo que cobra más por el servicio de monta no es el caballo indicado para su yegua. Muy probablemente el caballo indicado sea un caballo que no tenga muchas figuraciones en pista, pero que sí tiene muy buena genética y que está produciendo muy buenas crías. Entonces, no siempre el gran campeón es el gran reproductor o es el buen reproductor para todas las yeguas. Hay que estar evaluando y valorando esas situaciones para poder tomar entonces una buena decisión llegar a feliz término pues con cada una de estas situaciones, con con estos productos de estos fotos. Yo creo que eh, siendo un poquito más racionales en todo el asunto y menos emocionales, yo pienso que se pueden sacar muy buenos frutos. Y por copiar las cosas buenas, hay que copiar las cosas buenas de otras disciplinas. La equitación es una cuestión universal. La manera de manejar, de entenderse, de crear esa interactividad con los caballos, es una vaina universal de todas las razas de caballos. Lo que pasa es que nosotros a veces nos cerramos un poquito y pensamos que no podemos tomar o asimilar eh, procesos, procedimientos de otras razas. Yo creo que estamos muy equivocados, nos debemos abrir un poquito de pronto, lógicamente, a recibir lo bueno, ¿sí? Porque también a veces estamos adoptando cosas que no tienen mucho sentido. Eh, en Puerto Rico, los grandes montadores, grandes presentadores, pero también otras personas que traen unas modas eh, para Estados Unidos o de Estados Unidos para Puerto Rico e igualmente para Colombia. Y entonces están yendo y viniendo entre uno y otro país y tratando de, diríamos, entre comillas, de innovar en ese adiestramiento, pero con unas prácticas que uno nunca las ve en la equitación de otro tipo de caballos. Y cuando entramos un poquito en la racionalidad de esa práctica, pues realmente va en contra de todo tipo de doma. Y eso lo comprueban personas que conocen de doma, que conocen de doma racional, que conocen de Sí. doma clásica, y realmente dice uno, hombre, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, eh, es un llamado pues a que tratemos de capacitarnos, que hagamos lo que podamos en ese sentido. Tocaste ese tema importante médico de la genética, pero vamos con Germán. Dale, Germán. A complementar lo que estaba diciendo, lo que está diciendo el doctor Vélez. Desde hace muy pocos años para acá, le hemos venido dando importancia a las madres. Nosotros somos muy machistas en este asunto de los caballos. Siempre uno pregunta que hijo de quién, pero pocas veces nos interesamos en las madres. Las madres son de suma importancia. En mi concepto, un poquito más del 50% que del macho. Solamente con que tenga el cromosoma X y transmita la mitocondria, eso, una yegua que dé un macho con sus características, ese macho disemina y se va regando una nueva semilla, pero teniendo muy en cuenta la calidad de las madres. Como te digo, en un pasado, porque yo ya tengo conocimientos desde un poco tiempo hacia acá, que ya la gente le está poniendo mucho interés
quién es la mamá, quién es la abuela, qué ha dado la abuela, que la, la yegua le aporta la capacidad atlética, el corazón, los pulmones a un ejemplar. Ya que tenemos eso tan presente, sigámosle poniendo importancia a las mamás, a las mujeres, a las yeguas. Es mi aporte, Johan. Eso es supremamente importante, Germán, y allá iba. En ese tema genético ha sido relevante, sobre todo en el fino, y ha sido de sabores interesantes y de sinsabores. Porque muchas personas defienden ese tema del inbreeding, otros no lo defienden tanto, pero lastimosamente yo personalmente veo y he compartido esta discusión con muchos profesionales del gremio, esas líneas tan cerradas en el fino tienen mucho que ver con lo que vemos ahorita. O sea, con animales que de pronto salen a una pista y son animales que presentan indocilidad y que se ve más indocilidad en el fino que en las otras, que en los otros aires. Y eso lo cuestiona uno, o sea, ¿por qué tanto animal con indocilidad? ¿Por qué tanto ejemplar con un comportamiento que no debía haber? ¿Por qué tanto ejemplar que de pronto no marca adecuadamente como debe marcar el fino y por qué son excusados tanto, sobre todo en el paso fino, que es un andar exigente, eso lo tenemos claro, que debe ser supremamente claro, Sí. pero que sí se presenta mucho en las competencias eso, y si vamos a porcentajes, no tengo los datos claros, pero sí el gran porcentaje de animales excusados se ven es en la competencia de fino. Eso tendrá que ver con ese tema de la genética y de esas líneas tan cerradas que empezamos a hacer alguna vez, ¿o qué? Es que en eso tiene todo tiene que ver. La demasiada consanguinidad, pues mucho, transmite lo bueno, pero también transmite lo malo. Y lo malo como que lo aumenta un poquito. Pero como te digo, yo creo que ya hemos estado empezando a entender que tanto incesto pues no es sano porque estamos viendo los resultados. Entonces, no es rápido, se demora un poco, pero yo veo que ya hemos empezado como a ampliar un poquito más esas líneas. Todavía no tenemos caballos referentes, pues, de líneas abiertas nuevas, pero ya hemos empezado ya estamos empezando a hacerlo. Yo creo que en unos pocos años, un poco tiempo, vamos a tener animales diferentes. Tiene mucho que ver el arreglo. Hemos avanzado mucho, que por supuesto siempre falta en el arreglo. Y decía una frase que la aprendí, te la mostré, que si quiero tener resultados diferentes, debo de hacer lo que hago, no hacer lo mismo que hago todos los días. Tengo que hacer algo diferente y quiero tener resultados diferentes. Y para eso, pues tengo que tener conocimientos nuevos, no hacer siempre lo mismo. Y conozco muchos arrendadores, muchos montadores que hacen lo mismo porque les ha funcionado. Doctor, ¿usted cuántos caballos de fuera de concurso ha sacado? Le digo, no, monpa, es que ese no es el punto de discusión. Usted ha sacado 10 y yo no he sacado ninguno, entonces, sino que ya hemos empezado a trabajar arreglos de maneras diferentes. Lastimosamente, don Chepe no nos pudo acompañar hoy, donde se hacen unos trabajos que no se hacían antes, pues, entre comillas, para muchos es nuevo, aunque son cosas de la equitación, como bien decía el doctor Vélez, y de mucha antigüedad, pero no las hemos venido aplicando. Hasta ahora hemos estado como aprendiendo y empezando a hacer esas cosas. Y ahí vemos que no hay caballos que sean de mucha rabia, que ya son manejados de una manera diferente y el resultado pues ha sido diferente. Yo nunca he tenido un caballo fino y ahora compré una yegüita fina, mm, muy desarregladita pues, pero quería como meterme en el fino a ver qué tal. Y, y don Chepe, por ejemplo, me orienta mucho en, no, doctor, vea, cójala por aquí, hagámosle este ejercicio, esto y lo otro, y con cositas que uno ha aprendido,
Y si vieras a Yegüita, mucho tiene un temperamento espectacular. De cero brava, cero difícil por esa boca, es lo más bella del mundo. Pues por supuesto la estamos hasta ahora arreglando, pero que está muy desorganizada. Pero yo digo, oiga, ¿dónde está la bravura que tenemos el concepto pues en estos animales? Entonces yo creo que esos arreglos a las buenas, con diferentes técnicas que antes nosotros les sacamos el mal genio a los caballos, entonces ya las cosas yo creo que van empezando a cambiar, hombre, Joan. Bueno, Germán, y aquí yo quiero hacer una pregunta al médico Martín, y es si es verdad, si es verdad, o qué tanto influye ese paradigma, no sé si será paradigma o será algo que tenemos nosotros, o que muchos dicen cuando tienen una determinada descendencia o muchos caballos de determinado padrón. Entonces pongámoslo pispirispis. Ah, es que ese caballo pispirispis todas las da bravas. Es que ese Sí, caballo yo no sé qué, todas las da perezosas. Y yo me pongo difícil a de pensar, boca. y yo ese tema de la genética, sí será así como así. O sea, porque es que yo, por ejemplo, he conocido, mi abuelo tuvo 7 hijos y todos los 7 son diferentes. Entonces, no sé si eso en los caballos era que es así o no, médico. ¿Usted qué nos puede decir como médico veterinario que nos acompaña ahorita aquí? Está bueno el comentario, Joan. No hay no ver los dedos de la mano, ¿cierto? Todos son distintos y son de la misma mano. Eh, Hombre, en la genética hay una cantidad de situaciones que uno no se las imagina. Hablando en algún momento con un genetista, eh, pues tocábamos ese tema. Entonces, venga, yo tengo un caballo que es muy desaplomado. Entonces yo voy a servir mi yegua, que también es desaplomada, pero porque es que el caballo es demasiado rápido. Entonces yo le quiero meter más velocidad a mi yegua. Venga, pero entonces a la vieja vas a tener problemas de aplomo. Y hay situaciones, o mejor, defectos que son dominantes. ¿Sí? Entonces, el tema de los aplomos es muy dominante. Definitivamente, pues es bastante difícil esa corrección por el tema hereditario. Y lo digo porque tuve el caso de 3 generaciones de una yegua que tenía dificultad en los aplomos anteriores y tres generaciones fueron así. Entonces, yo pienso que en esos temas hay que estudiar un poquito más en el tema, por ejemplo, de los animales difíciles de arrendar. Es muy popular el comentario. No, es que se no arrienda, no, es que hay que esperarlos mucho. Hombre, pues resulta que es verídico. Y todos los montadores saben que tal o cual reproductor hay que esperarlos, que son caballos que dan rienda, pero tardía, que hay que tenerles paciencia, que no se pueden ir por las malas con ellos al principio, pero van a tener dificultades. O el caballo que es de mal genio, o bravo finalmente, pero camina muy bonito, entonces todos nos vamos a tratar de sacarle cría de caballo que camina tan bonito. Y podríamos enumerar reproductores que muy seguramente muchos ya se nos vienen a la cabeza. Caballos que los poníamos de prototipo, el caballo de paso, y cuando fuimos a ver a dónde está la descendencia y a ver dónde hay descendencia ahora. Eh, pero ahí se junta también otro aspecto que eh, Germán lo comentó, es el tema de la madre, de la yegua. Eh, por ahí hay un artículo muy interesante que habla de la importancia de la madre, la yegua. Y no vamos muy lejos y no necesitamos hacer mucha investigación. Cualquiera de nosotros pensemos en un buen reproductor y que se nos venga a la cabeza. Póngale el nombre de Chispiro, pues, póngale cualquier nombre. Y
acuérdese de la mamá de ese reproductor o investigue sobre la madre de ese reproductor. Y le digo que en un 99% son grandes yeguas en cuanto a su calidad de andar, en cuanto a que son yeguas de silla, en fin, una gran cantidad de elementos que suman bastante. Entonces, por eso, pues, es tan importante conocer esa madre y, pues, interesante también ahora como se menciona en las exposiciones equinas, el abuelo materno, para darle más solidez y más fuerza a esa madre. Ah, vea, es que es una yegua que viene de tal línea. Así se mencione solamente el padre por ahora, pero saber que hay un respaldo genético. Entonces, de esa parte genética y de herencia, pues es complicado y de pronto en la genética uno más uno no es dos. A veces en la genética uno más uno puede ser menos tres. Entonces, es de mucho cuidado. ¿Y cómo vamos a saber? Pues, hombre, si ya está probado, tratemos de analizar en las crías. Y si yo quiero buscar que este caballo, que las da todas bravas, y con mi yegua que también tiene esa tendencia, pues hombre, evitemos ese caballo, porque finalmente es muy probable que sea un gen dominante y así sea la más mansa, pues no la va a dar brava, ¿sí? Entonces hay cosas que son muy dominantes y que entonces no podemos cruzar la yegua que no tiene esa condición para tratar de sacar un promedio, porque ahí no funciona la ley de promedios. En genética pasa mucho eso, no funciona el promedio, sino que es el dominante. Y si el dominante es un defecto, pues hombre, vamos perdiendo. Gracias, médico, por esa aclaración. Y lo hablaba Germán también ahorita, el tema de manejo es muy importante porque me ha tocado ver y estar ahí cuando llegan ejemplares del mismo papá con determinado comportamiento supuestamente, que ya tiene el paradigma del el entrenador, el chalán, y dice, ah, es que esa es de este caballo, entonces a este hay que ponerle tal herramienta, sin ensayarlo, sin mirarlo, sin acercársele, ya saben que porque es de fulano de tal, ya saben qué herramienta le van a poner sin haberla visto siquiera. Y yo creo que desde ahí también parte mucho daño que le hemos hecho nosotros a nuestro caballo. Carlos Caballos de Sucre iba a hablar. Carlos, bien puede, hermano. Bueno, realmente se me olvida un poco lo que iba a decir, se me fue la idea un poco, pero volviendo al punto de los cruces, que es lo que me preocupa realmente un poco, eh, los cruces endogámicos o el line breeding o el inbreeding que se está haciendo últimamente, pues fija muchas características que se dice que son características buenas, pero también fija muchas características que por biología o lo que se dice genes recesivos empiezan a aparecer mucho cuando ya se hacen cruces muy cercanos. Eh, Eso hoy en día lo estamos viendo también no solo en el paso fino, lo estamos viendo también en los diagonales. Se están haciendo muchos cruces de hermanos, de tíos con sobrinos. Ese tipo de cruces, pues, en algún momento puede funcionar, pero cuando ya lo estamos viendo en un registro que no solo se está viendo con los reproductores o con los reproductores, sino que también se está viendo pues con las yeguas. Estamos viendo yeguas en un mismo registro 3 veces, reproductores en un mismo registro 2, 3 veces, que otros reproductores que se dice, pues se mira que no son que no tienen tanto marketing, por así decirlo, que no tienen las mismas salidas a pista, que no tienen esas líneas se han ido perdiendo y pasa lo mismo en el paso fino. En el paso fino, pues hoy en día los que vemos de pronto no las ferias desde el lugar, que la estamos viendo desde afuera, estamos viendo que los caballos que están saliendo a pista son los mismos, con los mismos cruces. O sea, no estamos viendo líneas nuevas, líneas que refrescan, líneas que pueden aportar algo más a los distintos andares, no solo el paso fino, sino también a los diagonales. O sea, en los diagonales también estamos viendo que en pista están saliendo pues los hijos de los grandes caballos. Y pues si nos vamos
a los caballos que estamos viendo en cuestión, los mismos 3 reproductores de hace una década todavía son los mismos que están dando las crías de hoy en día y se están haciendo cruces pues muy cercanos entre las mismas crías y pues empiezan a aparecer, nuevamente digo, los genes recesivos que el caballo pasofino de antes era un caballo con mayor estatura, el caballo pasofino de hoy es un caballo un poco más bajo. Eso lo podemos ver que eso se va en los genes recesivos que vienen apareciendo. En cuestión de calidad, pues sí se pierde un poco. Pues en cuestión de calidad, por lo menos en el trote y el galope hemos visto trotones galoperos que son muy manibajitos, pero marcan el trote, pero son manibajitos. Particularmente a mí no me parece que sea la calidad o el estándar de un caballo pues que normalmente no debería ser de manibajito. Eso pienso que también se da en los cruces cuando solamente están haciendo cruces con caballos específicos y los demás los dejan como a un lado. Alguna vez escuché que Misterio de Ginebra, que fue el caballo que toqué cuando se hizo el comentario de la yegua Pasofino, que daba las crías un poco bravas, por así decirlo. Pero hoy en día, pues son pocas las crías que se ven de Misterio de Ginebra, que es un caballo que está vivo todavía, que a mi parecer en el Paso Fino tenía un andar o tiene un andar muy, muy lindo, pues son crías que no se ven. Y pues en cuestión de pista, estamos viendo que solamente están saliendo los mismos reproductores, que inclusive hay caballos que son hijos de los reproductores en el Paso Fino de hoy día, y son caballos que ya tienen un inbreeding o un line breeding o tienen un cruce endogámico. ¿A qué yegua se lo ponemos? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿a qué yegua le ponemos un caballo que ya tiene 2 veces X reproductor, 2 veces tal reproductor? ¿A qué yegua se lo vamos a poner si las líneas las tenemos tan cerradas? En cuestión del paso fino, por así decir, bueno, que estamos hablando del paso fino, tenemos líneas muy, muy, muy cerradas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar el paso fino también? Porque no es solo el arreglo, no es solo el manejo, es también los cruces y las líneas de sangre que podemos tener para cuestión de 10 años, 20 años, porque si seguimos con esos cruces tan pegados, en cuestión de 10 años no tenemos caballos y no tenemos caballos en pista, porque todos van a tener la misma línea, o sea, y todo va a estar como muy encaminado a los mismos 3 reproductores, que pienso que tampoco es bueno. Entonces hay que tocar un poco también el tema de la genética y de esos cruces porque nos vamos a quedar sin caballo. Esa era mi opinión. No sé, me disculpan porque no soy un conocedor. No, totalmente cierto, Carlos, y de pronto aquí pues los profesionales nos pueden ayudar más en eso, pero lo decía Germán ahorita, inclusive gracias a Dios, en este momento vemos que de pronto se ha tomado un poquito de conciencia frente a eso. Lastimosamente, nosotros los latinos y los colombianos cometemos el error, experimentamos el error y ahí decimos, ay, pucha, hay que cambiar, pero ya después de que la embarramos, ¿cierto? Y ahorita vemos que de pronto hay una señal de alerta con esto que acabaste de decir, que es supremamente cierto, y se está viendo que ya hay en diferentes criaderos que se dieron cuenta, no, vamos a abrir las líneas otra vez, vamos a abrirlas de nuevo. Entonces, para eso sí se necesita un poco más de lo que también decía el médico Martín, más academia, más formación, más conocimiento, y que no caigamos de nuevo en el error del empirismo y en el actuar por emoción. No, es que como este caballo fue el que se colgó la cinta tricolor, entonces es el que hay que ponerle. ¿Será que sí hay que ponerle ese caballo a esta yegua que me cumple con esto, esto y esto y esto y esto? Entonces, hacer ese tipo de análisis hoy es lo que nos va a permitir en un futuro, ojalá no muy lejano, empezar a ver de nuevo la marcada del taca-taca como se debe marcar y volver a tener unos tamaños importantes, porque lo que decís es cierto. O sea, anteriormente el fino era más tamañudo, o sea, se veían finos más grandes, más armados, y hoy los finos y son un poquitico más bajitos, lógicamente, y vemos que no son son muy lindos en fenotipo, pero qué bueno que fueran pues como más grandes, ¿cierto? Como los teníamos anteriormente. Y yo creo que lo que dice Germán es cierto, o sea, estamos en una etapa de conciencia
importante para poder volver a abrir las líneas. Este tipo de espacios, la academia que provee el médico Martín, este curso que va a existir, el ABC del caballo aquí en Medellín, yo creo que va a abrir un poquitico más el panorama para las personas a nivel general en el gremio, y eso es lo que queremos nosotros, educar el gremio, formar el gremio y seguirnos formando nosotros, porque no somos producto terminado, que es uno de los errores que de pronto creemos muchos caballistas, que somos producto terminado y que nos las sabemos todas. Bien, pues, médico. Johan, muy buen comentario ese que hiciste respecto al tema de las mismas alzadas. Como se decía, pues tenemos mucho INRI, no hay duda que, pues, llamémoslo por su nombre, los dulcetormentos, estamos inundados de dulcetormentos, y ya sabemos que las dulcetormentas dan buenas crías con los bribones, en fin, etcétera, etcétera. Pero también en ese afán de buscar ese inbreeding y ese, dijéramos, esas cosas buenas de unos y de otros, yo creo que también hemos castigado un poquito el tema de la alzada. Y ese es un tema delicado, de mucho cuidado, porque nuestro caballo se nos está quedando pequeño. Y es una advertencia real que tenemos que ser conscientes, y no como algunas personas del gremio que quieren bajarle la alzada al caballo de palo vino. Enterrar nuestro caballo. Nuestro caballo en los estándares internacionales es un pony. Caballos menores de 1,40 son ponis. Entonces, pues no tengamos temor de que le digan pony, pero tampoco tratemos pues de bajarle más la alzada, porque ahí sí ya no vamos a poder montar. Realmente el caballo nuestro tiene una alzada que es suficiente, o la alzada mínima es suficiente para que personas de talla promedio, que los latinos, específicamente los colombianos, no somos tan altos como los norteamericanos, sin duda, pero es que el norteamericano también quiere montarse en algo que sea de buen tamaño. Pues, su promedio es mucho mayor que el nuestro, entonces, por supuesto, están buscando un caballo que tenga brío, que tenga velocidad de ejecución, que tenga finura, pero al mismo tiempo que tenga una buena alzada. Lógicamente, hemos visto que son dos cosas que son difíciles de conservar de la mano, porque normalmente a mayor alzada, menor velocidad de ejecución, y es algo fisiológico, es algo pues normal finalmente. Es mucho más ágil un caballo pequeño, pues en términos generales, ¿cierto? Pero qué bueno buscar ese justo medio y tratar entonces de conservarlo. Eh, Como bien dijiste, es un tema de que amerita pues estudios, y que bienvenidos todos los que quieran participar, invitar incluso genetistas, universidades y el gremio general, pues para que tratemos de evitar que el caballo se deteriore, y que así haya inbreeding que en su definición inicial puede ser bueno, pero como igualmente se comentaba ahora, se concentran tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, ahí es donde hay que tener mucha precaución. Si de pronto estamos concentrando esas cosas malas, pues lógicamente estamos borrando con el codo lo que hicimos con la mano. Totalmente. Bueno, yo creo que este es como una abrebocas. Volver a hacer este tipo de tertulias a mí me encanta. Volver a unir personas que nos interese este tema del caballo, no solamente hablarlo, sino aportarle al gremio desde el punto de vista académico, constructivo, con argumentos, no desde la emoción, sino desde la razón. Yo creo que es lo que nos va a llevar a potencializarlo, ya que nos vean como una verdadera industria. Yo siempre he sido un crítico
de esto de que nosotros nos creemos industria, pero nos falta mucho para ser industria, nos falta demasiado para ser industria. Pero este tipo de espacios son los que nos proveen esos elementos que nos van a llevar de verdad a un feliz término. Eso era lo que queríamos pues como hacer, que no sea la primera vez, queremos volverlos a invitar, queremos hacer otro tipo de espacios con las personas que nos van a acompañar, con las personas que van a ver este video y que acuérdense, tenemos un curso supremamente importante que se llama el ABC del caballo. 24, 25 y 26 de marzo vamos a estar en el criadero CST de Comprasaltos de Pablo Ortiz y vamos a estar en el criadero El Silencio en La Ceja, Antioquia. Son esos dos criaderos en los que vamos a estar. Es un curso maravilloso porque vamos a tener todo desglosadito de lo que tiene que tener en cuenta un criador, un caballista, un estudiante, un aficionado, un apasionado para de verdad aportarle al gremio con argumentos. Médico, yo quiero que usted les resuma un poquitico de qué se va a tratar el ABC. Hombre, sí, hemos hecho un gran esfuerzo de la mano pues de Johan, del Cerequinos y de la mía para presentarles el ABC del caballo de paso. El ABC ya dio Johan la fecha en Medellín, igualmente en Miami, 31, 1 y 2 de abril, donde vamos a hacer un repaso por estas tres letras que si bien suenan como las tres primeras letras del abecedario, pero que resumen tres grandes condiciones de la cría de caballos. El A tiene que ver con todo lo que es el ambiente, el hábito, la interactividad con el caballo. La B tiene que ver todo lo que es el bienestar animal, la alimentación, la salud, los aplomos, la salud oral, todo lo que se envuelve para darle bienestar a ese animal y poder sacar los mejores frutos de él. Ahí pues también estaremos contemplando el tema del adiestramiento y seguramente va a haber cosas bien interesantes en ese tema de adiestramiento. Y en la C es todo lo que tiene que ver de la cría a la competencia. Es decir, vamos a repasar esa parte de direccionamiento del criadero, vamos a repasar la parte de la de ese criadero, poder tener la oportunidad también de, dado el caso, hacer evaluaciones de criaderos para saber para dónde van, hacia dónde quieren llegar y poder entonces hacer las recomendaciones puntuales de esa genética, de hacia dónde queremos llegar. Y por supuesto potencializar esos potros que tienen condiciones para llegar a ser grandes campeones, pero que por una u otra razón no lo logran, porque a veces cometemos errores al principio de la crianza que van a repercutir finalmente en la vida futura de ese animal. Entonces, bienvenidos todos, cordialmente invitados. En las redes sociales está puesto los datos nuestros y del curso y los esperamos en los dos por ahora, en el de Medellín, el de Miami y próximamente Bogotá, Cali y en algunas otras ciudades. Esta es una invitación para que hagan parte del curso El ABC del caballo, donde consideraremos muchos aspectos de la crianza, del manejo y del desarrollo de los potros de la mano de Cerequinos y de la mía propia, médico veterinario, juez nacional e internacional de caballos de paso. Así que bienvenidos todos y los esperamos entonces, no sino que se comuniquen con nosotros y van a tener toda la información. Médico, muchas gracias. Germán, muchas gracias. Dorita, gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos tu compañía. Carlos Caballo Sucre, un abrazo. Emanuel Ventura, Dios te bendiga. Y Jaime Andrés Escobar, que es un fiel seguidor de nosotros y un gran amigo. Luis Arango, que también nos acompañó. Lástima que Chepe no se pudo conectar, hombre, sabiendo que me dijo que iba a estar por aquí. Y bueno, Dios los bendiga infinitamente. Vamos a colgar este Zoom al canal de YouTube
y lo vamos a replicar porque de verdad que se tocaron temas muy bonitos. Un abrazo gigante, Dios los bendiga, médico, Dios lo bendiga, Germán, un abrazo. Oh, muchas gracias. Feliz noche a todos, muy queridos. Cada vez aprendemos más de esta familia Vélez que tanto amo. Y al doctor Germán también miles de gracias. Yo lo he seguido, él no me conoce tal vez, pero ahí voy. Yo he sido finera toda la vida y he aprendido mucho. Gracias. Gracias, Dora, gracias.